Siempre es un placer, siempre es un gusto poder compartir la palabra de Dios y el día de hoy poder estar aquí con ustedes en la Iglesia Centro Bíblico de Gracia. A algunos los conozco de hace muchos años, algunos otros no, pero es un gozo poder estar hoy aquí con ustedes. Y en especial, bueno, el día de hoy la intención es tener un día un tanto más como familiar, no enfocado en el Día del Padre, porque de por sí el Día de la Madre rebasa por mucho al del Padre, ¿no? Saben eso, ¿no? No hay compras de pánico por el Día del Padre, ¿no? Estamos acostumbrados a eso, así que bueno, está muy bien que podamos tener un día más bien con un enfoque familiar. Hermano Gustavo es un hombre, ya me va a hacer sentir comprometido con mi esposa. Perdimos los anillos también. Entonces ya llegando a la casa, mi esposa va a estar, ve al hermano Gustavo, velos, y voy a tener que comprar anillos un día de estos. Igual alguien nos los desapareció, pero bueno, es otro tema, ¿verdad? Quisiera pedirles, ¿por qué no se pone de pie y saluda a los que están alrededor de usted? Solo ahí muy cerquitas de usted. Solo salude a la gente que está delante de usted, atrás, izquierda, derecha. Un abrazo es válido. Solo salude a los que están allí muy, muy cerquitas de usted, por favor. No. Y bien, gracias. Pueden regresar a su lugar. Muchas, muchas gracias. Y vamos a hacer una oración antes de entrar a tema el día de hoy. Vamos a orar antes de compartir la palabra de Dios. Sí, oramos. Padre, te damos muchas gracias por lo bueno que tú siempre eres con nosotros. Gracias por poder reunirnos como tu iglesia a escuchar tu palabra. Te quiero por favor pedir que a través de ella tú nos instruyas, tú nos guíes para adorar a Cristo, nos guíes para ser familias más unidas, matrimonios más fuertes que exalten y glorifiquen tu nombre. Y Dios, te quiero pedir de manera muy, muy puntual, si alguien en este lugar ahora no te conoce como Salvador, no hay nada que yo pueda hacer, Dios, para salvarle, Dios. Nadie puede excepto tú. Pido por favor que uses tu palabra, que traigas convicción a cada corazón y que sea el día de hoy el día de su salvación. Y Jesús, toda la gloria siempre y únicamente para ti. En tu nombre oramos. Amén. Y bien, el día de hoy, hermanos, vamos a hacer algo distinto. Sé que en la iglesia Centro Bíblico de Gracia tienen muy buenos expositores. Sé que la iglesia sistemáticamente estudia en la Biblia una y otra vez muchos temas, verso a verso. Sé que profundizan mucho en la palabra de Dios. El día de hoy, si me permiten, queremos hacer algo un poquito más práctico, pensando en la familia. Y quisiera pedir al hermano Armando, y si alguien más le ayuda, les voy a repartir una hoja, una guía de estudio para esta sesión. Y hermano Jorge y hermano Armando, no sé si alguien más nos ayuda. Sería bueno si tienen las hermanas alguna lapicera o algo que puedan compartir. Y vamos a hablar de un tema bastante simple para todos, hermanos, sí. Bastante también para mi familia, sí. Muy, muy práctico, muy simple. Alguien puede decir, hermano, nos haga predicar un versículo, verso a verso, y algo especial o algo. Sé que lo reciben muy seguido. Y sé que hay muchos graduados del instituto y gente muy, muy capacitada. Bueno, hoy vamos a relajarnos, pensar más en la familia, y el tema del que vamos a hablar por algún ratito es cómo resolver conflictos familiares, y sé que todas las familias aquí tratamos de buscar del Señor, tratamos de leer la palabra de Dios, ser guiados por la oración, pedir consejo. Aún así, después de años y años y años en el Evangelio, todos tenemos problemas. Yo soy pastor y he estado en la iglesia toda mi vida y tengo problemas constantes con mi esposa, con mis hijas, con otras personas, en el trabajo, a veces en la iglesia. Entonces necesitamos la dirección de Dios para aprender a resolver los conflictos de una manera
correcta. Y no vamos a ir como que leyendo todo, renglón a renglón, pero sí vamos a usarlo como una guía. Y el día de hoy, hermanos, sí quisiera invitarles y sí quisiera animarles sinceramente, si algunos de ustedes quieren hacer alguna pregunta o quieren aportar algún comentario, alguna sugerencia o algún versículo que vaya acorde con el tema, siéntase en completa libertad por esta ocasión de compartir, de preguntar, de levantar la mano. Lo que usted experimenta, el consejo que usted puede dar puede ser de mucha utilidad y bendición a otras personas, ¿sí? Entonces vamos a hablar sobre el tema cómo resolver conflictos familiares. Y comenzando en nuestra introducción, ¿recuerdan ustedes la última vez que se pelearon con un miembro de su propia familia? ¿Alguien se peleó recientemente con alguien en su casa? Sí, varios. Bueno, no varios, 2 personas. Los demás estamos bien. Hermana dice, sí, yo también. No, con la esposa, con alguno de tus hijos jóvenes, tuvimos ahí un conflicto con tus propios hermanos. Cuando yo recuerdo ser niño, a veces casi llegué a los golpes con mi hermano. No llegué, pero hay gente que sí. Hay hermanos que terminaron en el piso así agarrados del cabello, ¿no? Entonces hay algunos matrimonios que no se aguantan, es verdad. ¿Y cómo terminó? ¿Pudieron resolverlo bien hasta ahora? Decir, bueno, ya, todo está bien, lo hicimos bien, estamos bien. Conflictos dentro de nuestros hogares es algo real. Y aunque aquí nos vemos y parecemos buenas personas, usted ve la familia del hermano Galaviz y puede pensar, no, esa gente no tiene problemas. Claro que los tenemos. Usted puede ver la familia del hermano Jerry, tienen sus propios problemas. Puede ver cada persona aquí, tenemos conflictos en nuestra casa. Es algo real, aunque parecemos familias buenas. Pero solamente usted sabe lo que pasa realmente en su casa. Solamente usted sabe por qué pelean constantemente. Y es algo, desacuerdos, ofensas, discriminación, etcétera, son inevitables. Y ahora quiero hacerles una pregunta y que sí me respondan. Ayúdenme con esta pregunta en la introducción. ¿Qué puede suceder si no resolvemos correctamente los problemas en la familia? ¿Qué pasa si estás peleando con tu papá y no lo arreglas? ¿Qué puede pasar si discutes con tu esposo y simplemente no lo arreglas? Solo nos quedamos callados, nos vamos a dormir y que siga el mundo girando. ¿Qué pasa si te peleas con tus hermanos y no hacemos nada? Alguien nos dice, ¿qué pasa? Hermana, allá atrás. Ya no te sientes a gusto, los conflictos no se resolvieron, siguen, hermana. ¿Quién levantó la mano? Sí, hermana, por favor. Sí, puede haber como el sentimiento que queda ahí y ese sentimiento puede ir aumentando, ¿sí? En aumento, puede ser emocionalmente el enojo, ¿sí? O puede ser tristeza y va aumentando. Y va creciendo y creciendo y creciendo porque no se resolvió en realidad. Hermano Armando. Pues más que nada la conciencia, que no te deja sí. tranquilo, estás pues trabajando y estás incómodo, hasta con riesgo de que te des un golpe en el mismo trabajo porque no estás tranquilo, pues, o la noche no la pasas tranquila, o sea, como que tu conciencia no... Ya no sabe uno tranquilo. No, exactamente, ¿verdad? No hay paz. Y le comparto a aquellos que pasamos aquí adelante y compartimos la palabra de Dios. Usted no lo sabe, pero a veces quien compartió en el camino venía peleando. Y se siente terrible por cómo está aquí al frente o enseñándolo a los niños cuando sabe que en su casa es un caos. Hermana Gloria, ¿sí es su nombre, hermana Gloria? Por favor, sí. Pues yo cuando me peleo con mis hermanos, en el día ando tan fuerte, ando tan roneando todo el día, que en la noche me duele esta parte, me duele parte de que me estreso, Sí. no puedo dormir bien, físicamente también me desgasta. Hasta físicamente se ve uno. Gracias, hermana. Y ahora, desde muy temprano, hermanos, allá atrás sí. En el caso de la conciencia de personas, vamos a decir que es un 50-50. Hay personas que sí su conciencia les acusa, hay otros que no les acusan. Yo en lo personal, cuando me peleo, no me acusa mi conciencia, porque yo reconozco que tengo un orgullo en el cual me acuso mucho con ello, y cuando peleo con una persona yo no me siento mal. Y tampoco me siento así como que me falta paz. Sencillamente es un conflicto que tengo de ese momento de ira y de enojo. Y espero hasta calmarme. Así es. Hay una tensión, pero no me afecta mi conciencia. Sí, pero gracias, hermano. Y bueno, seguimos desde muy temprano en la historia del hombre, desde los primeros seres humanos que existieron. De hecho, las familias ya tenían serios problemas. Usted puede ver, por ejemplo, Caín, y puede ver qué tan grave es el problema que termina matando a su propio hermano.
Ya hubo un asesinato entre hermanos desde los primeros seres humanos. Recuerda que los hijos de Abraham no se llevaban bien. Ismael no se llevaba bien con Isaac y hasta el día de hoy. Recuerda que Jacob tuvo hijos de 4 mujeres diferentes. Eso le creó muchos conflictos entre las mujeres y entre los hijos. No se podían ver bien. Recuerda que también José era odiado por sus hermanos. Lo veían de lejos. Ahí viene el soñador, hay que ver cómo deshacernos de él. Y para ayudar a agravar más el problema, pues el papá le regala una túnica de colores, como es el favorito, ¿no? Lo que sucede muchas veces en nuestros días, ¿no? Y eso creó mucha tensión entre los propios hermanos, al grado de que lo vendieron como un vil esclavo. Dennos unas monedas y llévense a nuestro hermano. Algunos quisieran hacer eso con sus hermanos, ¿verdad? También recuerda que David fue un padre terrible. Como rey fue un buen hombre, un varón conforme al corazón de Dios, pero como papá fue terrible. Uno de sus propios hijos lo quería matar, otro intentó quitarle el reino, y David huyendo de su propio hijo. A otro de sus hijos dice la Biblia que David no le dio forma, no le dio figura, los dejó hacer lo que querían. Hay casos de incesto entre los propios hijos de David, problemas muy severos. Y tengo una línea en blanco para que usted me ayude con otros ejemplos en la Biblia de familias con problemas severos. ¿Recuerdan otros casos? Problemas entre familia en la Biblia, ahí atrás. David y su hijo Absalón. ¿Quién más? Otros problemas familiares en la Biblia. Ana y Penina. Penina la irritaba, tú no tienes hijos, y la molestaba siempre, hermano. José y sus hermanos, ¿verdad? Ahí todo el tiempo con problemas. ¿Alguien recuerda algún otro que tenían problemas entre hermanos? Bueno, Jacob y Esaú, ¿verdad? Ahí con problemas, y uno le quitó la primogenitura. Toma, te doy un plato de lentejas y tú véndeme tu derecho de primogenitura, que no es el tema, pero era un derecho muy, muy grande, ¿no? Jesús mismo, sus hermanos ni creían en él. Venían y decían, es que él está fuera de sí, está loco, está demente. Sus propios hermanos. No fue hasta que murió y resucitó que sus hermanos ya creyeron en él. Entonces es algo muy normal. Y el día de hoy queremos tomar el tiempo, a ver cómo vamos con el tiempo, para aplicar algunos principios generales a toda circunstancia, toda clase de problemas que tengamos. Hay principios en la Biblia que podríamos usar para problemas con el matrimonio, problemas con los hijos, problemas entre hermanos, problemas con tu mamá, problemas con tus suegros, problemas con algún cuñado, etcétera. ¿Qué principios podemos aplicar? El primero de ellos es que debes de cuidar tu comunión con Dios. Y la base para resolver cualquier tipo de conflicto con cualquier persona, en cualquier circunstancia, conflicto creado por lo que sea, no puede ser otra que nuestra comunión con Dios. No hay manera de resolver problemas si no es a través de tu comunión, de tu relación personal con Él. Que le conozcas primeramente como Señor y Salvador, y que Él te dé su sabiduría, su entendimiento, que tengas una claridad de pensamiento para entonces acercarte a tu esposa, a tu esposo, y tratar de resolver las cosas bien. Por ti mismo tu sabiduría es insuficiente. Puedes leer un montón de libros sobre consejería matrimonial, sobre cómo criar a los hijos, sobre los padres, etcétera, pero no vas a encontrar la respuesta en otro lugar que no venga de la palabra de Dios, de tu comunión personal con Él. Solo Él puede darte sabiduría para enfrentar cualquier situación y obtener los mejores resultados. Y cuando los cristianos somos perezosos, somos negligentes en nuestra comunión personal con Dios, simple, nuestra carne nos va a dominar. Vas a querer pelear, te vas a llenar de orgullo, los celos te van a dominar, vas a sentirte como que tú eres más importante. Pero el problema no es en sí que tu esposa sea insoportable, el problema es que tú estás alejado de Dios. El problema no es que tus hijos son demasiado rebeldes. Hay una parte allí, pero el problema es que nosotros no dejamos que sea Dios quien nos guíe primero y nos dé sabiduría para todos los asuntos en la vida. Nuestras acciones por naturaleza van a ser torpes, nuestro entendimiento se va a nublar, nuestra boca nos va a traicionar, nuestras acciones se van a entorpecer. En Santiago 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras, los conflictos? Viene de una relación que no está en serio con Dios. Codiciamos y nos va mal, por aquí hacemos las cosas y nos va mal porque no pedimos bien, porque nuestra comunión con Dios no está bien. Y sí quiero pedirles que me ayuden. Usted puede ver cómo vamos progresando en el estudio. Quisiera pedirle que me ayuden a buscar los versículos y que participen conmigo. Vamos a comenzar leyendo en 1 Samuel 36. Tenemos el caso de David. ¿Qué hizo David cuando sus amigos más cercanos querían apedrearlo? La historia es larga, pero hubo allí una semiderrota y los que están del lado de David quieren apedrearlo.
¿Qué hizo David para resolver este conflicto? ¿Alguien nos ayuda a leer 1 Samuel 36? 1 Samuel 36. ¿Alguien lo tiene, por favor, que lo pueda leer fuerte, hermana? ¿Sí? Hermana aquí, ¿sí? Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Bien, gracias. Entonces el contexto, bueno, vinieron los enemigos y les llevaron a David a su gente, sus esposas, sus hijos, les quitaron todo y la gente muy angustiada. ¿Qué hizo David? Se fortaleció en Jehová su Dios. Y sabe que cada vez que David tenía problemas, lo que hacía era ir a buscar a Dios. Y muchos de los salmos son el resultado de conflictos que David tenía por todas partes. En casa, en la guerra, donde sea, él siempre buscaba del Señor, orar a Dios. Guíame, Dios, me quieren destruir. Guíame, Dios, mira a mis enemigos. Y siempre se fortalecía en el Señor. Ahí está la respuesta para los problemas que tenemos en casa, con los hijos, en el matrimonio. También recordamos en otro caso, cuando Job lo perdió todo, incluida su familia. Fue solo su confianza en Dios lo que lo mantuvo firme. Cuando Job pierde a todos sus hijos, pierde todos sus bienes materiales, pierde aún su salud y el pobre hombre termina tirado en el suelo, en cenizas, con todo el cuerpo lleno de llagas, rascándose con un pedazo de barro, él clamaba: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. De no ser por esa comunión con Dios, Job termina mal y terminaría maldiciendo a Dios, terminaría escuchando los malos consejos de su esposa, terminaría muy mal. Él recibe fortaleza del Señor. Compartíamos en la mañana, Job a mitad del libro, él dice: aunque él me mate, aunque mi carne sea deshecha, aún así voy a seguir esperando en Dios. En Job 23:10 él decía: él conoce mi camino, él me va a probar y voy a salir como el oro. Yo sé que mi Redentor vive. Y fue su comunión con Dios lo único que le ayudó a soportar toda clase de sufrimiento, lo único que le ayudó a vencer la situación con su esposa, poder resolver la pérdida de sus hijos y después salir glorioso. Él terminó diciendo: sea el nombre de Jehová bendito. ¿Recibiremos solo lo malo? No, todo, vamos, solo lo bueno, también lo malo. En todo eso dice la Biblia que no pecó y que no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, él nunca pensó que Dios se había equivocado. Él dijo: Dios sabe lo que está haciendo. También recuerdan que fue Dios que hizo que José lograra superar todos los problemas en su casa. Y piensa un poco en la vida de José. Piensa que tú eres José, tus hermanos te vendieron como esclavo. En Egipto parece que te va a ir bien, pero después te echan a la cárcel. Y cuando por fin José empieza a prosperar y Faraón lo pone en un lugar de prominencia y él empieza a gobernar y las cosas le van bien, y recuerdan cuando ve a sus hermanos, humanamente cualquiera de nosotros diría: no, los voy a mandar a todos en la cárcel, les voy a pagar como ellos me hicieron. Pero fue Dios quien guió a José, y cuando tiene que revelarse a sus hermanos, al final del libro José dice: ustedes intencionalmente hicieron esto para mal, pero Jehová lo encaminó, Jehová lo transformó para bien, para preservación de su pueblo. No estoy yo en lugar de Dios para juzgarlo. Dios lo guió, fue la voluntad de Dios. Y José, de una manera tan amorosa por su comunión con Dios, manda a traer a su padre, manda a traer a sus hermanos, los pone en un lugar privilegiado en Egipto, en la tierra de Gosén, y después sabes que el pueblo se va a multiplicar, de 70 personas se convierte en más de 1 millón. Eso es resultado de un hombre arraigado, fuerte en su comunión con Dios. Y aún, hermanos, en el peor escenario familiar podemos encontrar refugio solo en Dios. En Salmos 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, ¿qué hice después? Con todo, Jehová me recogerá. Puedo confiar en Él, aun cuando mi casa se volviera un caos, aun cuando la relación con mis padres fuera un desastre. Puedes saber, en Cristo, en Dios, tengo refugio, tengo dirección, tengo la sabiduría. ¿Qué principio aplicamos entonces a toda clase de conflictos? Primero, tu comunión con Dios, y que primero le conozcas personalmente como Señor y Salvador. Y sí quisiera tomar un momento para explicar una cosa importante.
No basta con que tú vayas a la iglesia, no basta con que vengas y leas la Biblia y repitas alguna oración. Debes conocer a Cristo de manera personal. Saber, yo soy pecador, merezco un castigo y sé que Cristo ha pagado por mí, y te entregas a Él por completo, arrepentido vienes y clamas: Dios, nadie más puede ayudarme excepto tú. Cuando crees con todo tu corazón, la Biblia promete vez tras vez, serás salvo, vida eterna, vida abundante. Cristo viene y mora en ti, te da la justicia de Cristo. El principio general para aplicar entonces es que debes de cuidar tu comunión con Dios y animar a todos los hombres, a todos los papás en particular. Usted y yo como hombres somos cabeza del hogar. Su papel no se reduce a que es la persona que saca la basura. Es parte de, quizás. Pero no reduzcas tu papel como, si sale una rata, el hombre es el responsable de matar esa rata. Tu papel es mucho más importante y más alto. Eres guía en tu hogar. Tu comunión con Dios debe de estar muy, muy fuerte. Gracias a Dios por todas las hermanas que trabajan con los niños y los enseñan, los instruyen, les oran por ellos, pero sabes que el papá debería ser el primero, el líder. Cuide mucho su comunión con Dios. Si quieres resolver los conflictos en tu casa, fortalécete en Dios antes de tratar de resolverlos por tu propia cuenta. Segundo, debes tratar todo asunto a la luz de la palabra de Dios. Efesios 5:21, ¿alguien tiene Efesios 5:21? ¿Cómo estamos con Efesios 5:21? ¿Alguien lo puede leer? ¿Qué dice Efesios 5:21? Bien conocido, hermano Jorge acá. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Bien, dice someteos unos a otros, pero ¿qué dice después? En el temor de Dios. Y antes de que Pablo en este pasaje distribuya responsabilidades, antes de que le diga al hombre lo que debe de hacer, antes de que le diga a la mujer lo que tiene que hacer, antes que le diga a los hijos lo que tienen que hacer, primero dice: todos deben de someterse unos a otros en el temor de Dios. Allí empieza todo. Nos exhorta, es decir, a menos que haya temor de Dios en ti hacia Dios, a menos de que haya reverencia, respeto, honor hacia Dios, nos va a ser muy difícil someternos a la autoridad de otros, valorar a otros miembros de la familia, permitir que nos exhorten, reconocer que estamos mal. Al final, el lugar que tenga Dios y su palabra en nuestra vida determina la manera en la que nos relacionamos con nuestra familia y con todo el mundo. Entonces, tu comunión con Dios, pero permite resolver los asuntos a la luz de la palabra de Dios. Y lo que intento decir en este punto es: ¿quién tiene la razón? La razón está en la palabra de Dios. Hay una discusión entre esposo y esposa por cualquier tema, lo que sea. Dinero, de que el esposo se gasta mucho en los tacos, o la mujer le da 1,000 para la despensa y solo tiene 300. Yo no sé, cualquier cosa por la cual peleamos. ¿Quién tiene la razón? El punto no es saber quién puede gritar más fuerte. El punto no es saber quién puede sacar más cosas del pasado, más graves. El punto y la respuesta no está en a ver quién tiene los argumentos más sólidos, o a ver quién puede gritar por más y más y más tiempo y más fuerte y de manera más agresiva. No, la respuesta está en qué es lo que dice Dios. No es qué es lo que tú dices y bueno, como tú eres hombre debes tener la razón. No, tus hijos pueden tener la razón porque ellos están guiados por lo que dice la palabra de Dios. La respuesta está: sométete unos a otros, pero en el temor de Dios, en la palabra de Dios. Ella debe de ser nuestra guía. ¿Tienes un problema con tus hijos? No por el hecho de que tú seas el papá vas a estar siempre en lo correcto. Más bien la razón está en lo que dice la palabra de Dios. Y si me ayudan, por favor, en Filipenses 4:2, y damos la vuelta a nuestra hojita, por favor. En Filipenses 4:2 tenemos un versículo muy cortito, pero hay mucha profundidad ahí. Filipenses 4:2, ¿alguien lo tiene? ¿Qué dice, hermana Hilda, por favor? Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y ahora, en el contexto tienes a Pablo amonestando a dos mujeres con nombres muy singulares, Evodia y Sintique. Dice: a ver, estas mujeres tuvieron problemas. ¿Qué clase de problemas? Pablo no nos dice, pero sí nos va a decir: estas mujeres servían conmigo en el ministerio, pero ya no lo hacen, porque ¿sabes qué pasó? Hubo un problema con ellos, entre ellas no lo resolvieron. Pero Pablo tiene que escribirles. Dice: les ruego a las dos que sean de un mismo sentir. ¿Pero qué clase de sentir? En el Señor. Es decir, ¿quién tiene la razón? ¿Evodia o Sintique? No, ninguna. La razón está en la palabra de Dios.
La respuesta no está en que, bueno, yo soy el hombre, te tienes que aguantar, Dios me puso como cabeza, se va a hacer lo que yo digo, fin del asunto. No es así. Vas a crear más problemas. ¿Qué dice el Señor? Y sabe que la mayoría de conflictos que tenemos en la casa se cortarían de inmediato si dijéramos, bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Listo. ¿Estás haciendo bien con tu dinero? Vamos a la palabra de Dios. No, reconozco que no es así. ¿Estás haciendo bien en reclamar sobre este asunto, en regañarme por este asunto con los hijos? Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Si nos dejáramos guiar por lo que Dios dice y no por lo que yo creo que es lo correcto, terminaríamos muchos de nuestros conflictos de manera rápida y simple. En el siguiente punto, y antes de avanzar, porque eso me sucede muy constantemente, que empiezo a hablar y ya luego dije que les iba a dejar decir algo y me doy cuenta que terminé y nunca di oportunidad. ¿Alguien quiere hacer un comentario, algún consejo, algún versículo, algo para preguntar o para ayudar hasta lo que vamos ahora? ¿Alguien así? Ok, seguimos entonces. Sí, hermano. Una cosa que mi esposa puso aquí hace unos momentos, la última vez que participamos, varios dijeron ejemplos de problemas familiares. Sí. Y mi esposa aquí anotó uno muy interesante de problemas familiares. Nadie dijo esto, pero mi esposa anotó aquí Jesús y sus hermanos. Sí. O sea, Jesucristo mismo tuvo muchos problemas con sus hermanos, Claro. con sus medios hermanos. Y vemos que, sin embargo, a pesar de que no creían que Él era Dios, y tardó mucho tiempo, eventualmente Dios fue misericordioso. Sí. Con sus hermanos. No tenemos un registro de que lo fue con todos, pero por lo menos tenemos a Santiago, Sí. que es uno de sus hermanos que llegó a ser una columna de la iglesia de Jerusalén, y podemos ver claramente que Dios, Jesucristo, sí tomó los protocolos o medidas o el proceso, para arreglar las cosas con algunos miembros de su familia, y darles a ellos de su gracia. Así es. Entonces, yo considero que nosotros tenemos que hacer eso, arreglar el problema con la palabra de Dios, así como nuestro Señor Jesucristo hizo lo mismo con sus hermanos. Sí, así es, ¿no? Y en el caso de Jesús, ¿ves que Jesús qué mal habrá hecho hacia su familia? Nada. ¿Qué les hizo? Nada. Y a veces así es la vida, ¿no? Vas a tener problemas y tú sabes, pues, ¿qué dije o qué hice? Y bueno, vamos a ver eso en otro punto más adelante. Hermano Víctor, sí. Algo que estoy haciendo memoria, hay tres cosas que se nos pide hasta el momento que he contado, en que la Biblia en cuanto a lo mismo. Por ejemplo, en Corintios, Pablo exhorta que tengan ese mismo pensar. Sí. En Filipenses, el mismo sentir. Y acá ahorita en Efesios, el mismo temor. En pocas palabras, para que podamos resolver los conflictos que tenemos con la familia, si hay ese mismo pensar, ese mismo sentir y ese mismo temor a Dios, indudablemente el conflicto va a resolverse a la luz de lo que diga Dios. Sí. Es lo que estoy ahorita divagando. Y saben, gracias hermano. Y recuerdan Filipenses, hay en vosotros ese mismo sentir. ¿Cuál sentir? El que hubo en Cristo. No es como, ¿sabes qué? Yo aporto dinero aquí, yo tengo ciertos derechos a hacer lo que yo quiera, yo tengo derechos sobre la tele todas las 24 horas porque es mía. No. Ten el sentir de Cristo, el pensar de Cristo, el temor de Cristo. Eso te va a decir, ¿sabes qué? Pues yo puedo responder con amor. Está bien, terminemos este problema, deja tu orgullo, deja de sentir que eres más importante que todos los demás. Pero seguimos entonces, siguiente principio simple: escucha, razona, después responde. Sencillo. Escucha, razona, procesa lo que te están diciendo y en base a eso ya puedes dar una buena respuesta. Santiago 1.19, ¿alguien tiene Santiago 1.19? Ya atrás, hermana, en la esquina, por favor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irse. Entonces, todo hombre debe de ser, y por decir hombre no se refiere solo a los varones, toda persona, sea pronto para ¿qué? Tienes que ser muy pronto para oír, tardo, lento para ¿qué? Para hablar, y tardo para
apoyarte. Por algo Dios nos dio 2 oídos. Escucha el doble, pon mucha atención a lo que te están diciendo. Y demórate, tárdate, procesa antes de hablar. Y sé todavía más lento para enojarte. Ya cuando procesases al final dices, no tiene caso, ¿para qué me enojo? En Proverbios 18:13 dice que al que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Es una manera de decir que va a cosechar necedad y vergüenza. Al que apenas le están diciendo algo y ya la palabra está saliendo, pero tú también esto, todavía ni sabes lo que te están bien diciendo y la causa por la que te están diciendo, pero al que responde antes de escuchar, dice Proverbios, ¿sabes qué? Eso te va a traer solo necedad y vergüenza. Y Proverbios 10:19, ¿alguien tiene Proverbios 10:19? ¿Qué dice? ¿Alguien lo va a leer? Proverbios 10:19. Aquí, hermana, sí, por favor, gracias. Dice, en muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces, en las muchas palabras, ¿qué dice Proverbios? No falta pecado. El que habla y habla y habla y habla sin pensar, por ahí se te va a escapar algo mal dicho. Por ahí vas a reclamar algo que no debiste haber reclamado. Por ahí se te van a soltar palabras porque estás muy enojado y quizás palabrotas feas. Porque hablas y hablas, por ahí va a ir algún pecado. Y el que refrena sus labios es un hombre prudente, sabio, sensato, un hombre guiado por Dios. Y hay muchos más ejemplos en Proverbios que podemos leer después con calma. Entonces aprender a escuchar es clave para resolver conflictos. Escuche atentamente lo que otra persona te quiere decir. Cuando tu esposo te quiere decir un problema sobre el trabajo, no se apresure a crear un juicio. Cuando tus hijos quieren hablarte de un problema, no estés adelantándote. Pero seguramente es su culpa, seguramente anda con esta persona, seguramente andaba distraído en el celular. Primero aprende a escuchar, analizar todo, y una vez que tienes toda la información, entonces ya después podemos dar una respuesta. Hay muchos casos aquí y a veces es hasta un meme de las mamás mexicanas que solamente nos acusan de algo y las mamás ya con la chancla lista para darnos, y lo tomamos medio en broma, pero es lo que hacemos constantemente. Yo recuerdo en mi niñez, alguien nos acusó de algo que no habíamos hecho. Mi mamá sí fue, hicieron esto, ¿verdad? Y ya nos castigaba por algo. Y yo pensaba, pero yo no lo hice o no fue mi culpa. Si hubiéramos aprendido a escuchar todos los datos, por qué hicieron lo que hicieron, por qué se le perdió el dinero en esto, por qué la esposa tiene menos dinero, o por qué sucedieron tantas cosas, o por qué respondió de esa manera, o por qué está llorando, te has detenido a pensar, a ver, ¿qué sucedió realmente? ¿Qué pasó? ¿O por qué me está sacando este tema justo ahora? Vas a darte cuenta que hay algo más profundo que deberías de haber tratado. Entonces aprendamos por la palabra de Dios. Y esto no es un consejo de psicología, es Biblia. Aprende a escuchar, analiza toda la situación, procesa, a ver qué está pasando con mis hijos. ¿Por qué me están pidiendo esto? ¿Por qué me están constantemente hablando sobre este tema? Cuando enfrentamos situaciones difíciles es importante cuidar nuestras palabras, cuidar lo que decimos y cómo lo decimos. Y quiero decirle también que nadie te ama tanto como tu familia. Y a veces es en la familia y a la familia a quienes les decimos las palabras más feas. En un momento de ira somos rápidos para hablar y ofendemos, y ya después pensamos, no debía haber dicho eso. Yo realmente no siento eso sobre mis hijos. Yo les dije que eran unos cabezones o que eran bien burros, lo que sea, pero después ya cuando pasó todo dices, híjoles, no debía haber dicho eso. Yo realmente los amo. Yo amo a mi esposa, no debía haberle dicho eso. Entonces a veces nosotros queremos, hay gente que hasta lo dice con orgullo, yo digo lo que pienso, luego, eso no es una virtud, eso no es algo de lo que debas de decir, qué bueno, no. Decir lo que piensas así rápido, eso no es algo bueno, más bien detente, procesa lo que estás hablando, permite que sea Dios quien te guíe, ¿no? ¿Y qué poder tienen nuestras palabras? En Proverbios 15:1, un proverbio bastante sencillo y muy fuerte. En Proverbios 15:1, ¿qué dice, por favor? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta tiene el poder de apagar todo el conflicto. Basta con que alguien, razonando, buscando la dirección de Dios, dé una respuesta suave, certera, correcta,
pero a veces ni tiene nada que ver con lo que decimos, a veces es simple cómo lo decimos. Y el Salomón, el hombre más sabio que existió, dijo, mira, la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera, la palabra grosera, la palabra ruda, ¿qué hace? Hace subir el furor, como efervescencia, que va para arriba y para arriba. Usted solamente póngase, levante el tono en su casa y su hijo también le va a levantar el tono. Y ahí vamos, y vamos para arriba. Y Salomón dice, no, escucha, responde de una manera correcta. En Proverbios 26, en Santiago 3 nos recuerdan el gran poder que tiene la lengua. Santiago nos dice, mira qué enormes barcos y cómo los conduces con un pequeño timón. Mira qué grande fuego. Un bosque se llena de fuego, se incendia. ¿Y cómo comenzó? Con un fuego pequeño, así muy pequeño. Y Santiago hace esta analogía, así también es la lengua, llena de veneno mortal, puede causar un gran problema. Y sabe que hasta iglesias se dividen, familias se separan, hasta matrimonios se divorcian porque alguien no controló su lengua. A veces ni fue un problema de que alguien fue infiel o que alguien trajo doctrinas diabólicas, a veces fue que alguien solamente reclamó fuerte sobre a su hijo que a él no le dieron la rebanada de pastel. Y que en la Navidad a mi hijo no le dejaron que le pegara la piñata y se creó un conflicto más y más fuerte y gente termina mal. Entonces aprendamos a resolver los conflictos en la familia escuchando, razonando y después respondiendo. 2 más y terminamos. Siguiente, no siempre está mal perder. Y este es algo sencillo y práctico, nos puede ayudar. Y solo una pregunta simple, hermanos, una pregunta seria. En su familia, ¿les cuesta trabajo? No sé si lo hacen aquí en Miramar, pero en nuestra iglesia lo hacemos. Termina el culto, la mayoría de familias vamos a buscar qué comer. ¿Hacen eso los domingos, varios? Pues como iglesia. Como familias, termina el culto y se van y ¿qué vamos a comer? Pues algunas familias sí lo hacen, pero como iglesia, como tal, irnos juntos no. O bueno, no solo el domingo, pero cualquier día en la semana, cuando su familia va a ir a comer. Claro, sí. Ayúdeme en serio, levante la mano. ¿Su familia logra ponerse de acuerdo rápido sobre qué van a comer con sus hijos y su esposa? Bueno, Jerry, bien, genial, yo no puedo. Hermanos, ¿ustedes lo logran? No. Las mamás aquí que dicen pollo asado. Y los hijos dicen, sí, pollo asado. No. ¿Sabe que en algo tan simple nos cuesta tanto trabajo? Uno quiere tacos y el otro quiere pollo y las muchachas quieren pizza. Y la mamá no quiere pizza. Y yo no quiero pollo asado, pero mi esposa siempre quiere pollo asado. ¿Y qué hacemos? Comida china. A lo mejor dices, bueno, resolvamos. ¿Y sabe qué es el punto aquí, hermanos? Tan simple. No siempre está mal perder. Ok, yo no quiero comer esto. ¿Voy a hacer un conflicto por algo tan simple? No. Ok, ¿puedo comer pollo asado? Sí puedo. ¿Puedo comer pizza el día de hoy? Mis hijas quieren mucho pizza, a mí no me gusta mucho, sí me gusta, pero solo es decir. ¿Voy a hacer un conflicto serio por algo tan simple? No. ¿Ustedes les va bien cuando tienen que escoger una película para ver toda la familia? Ahí sí tengo problemas. Ahí tiene problemas el hermano. Nosotros también. Y mis hijas, vamos a ver un dorama o lo que sea. Yo, esos coreanitos. Yo quiero uno de misterio quizás o de crimen y nadie quiere verlo conmigo. Pero no va a salir cosas malas, solo es crímenes reales que pasaron. Pero tenemos conflicto con eso. Decimos, bueno, pero ellos quieren ver una de romance y no sé qué cosa. ¿Sabe cuál es el punto? Podemos resolver conflictos cuando entiendes, no está mal perder, en el buen sentido. En muchas situaciones conflictivas es obvio que uno tiene toda la razón y el otro está muy equivocado en su razonamiento. ¿Qué hacemos cuando el que está mal o hizo mal no quiere ceder, no puede entender, es terco? Cuando son asuntos de moralidad, aquí hay que aclarar una cosa. Cuando son asuntos de moralidad, asuntos claramente contrarios a la Biblia, no se puede comprometer la verdad nunca por quedar bien con nadie. Pero cuando son situaciones que aunque nos afecten, aún así podemos sobrevivir a ellas, quizás será necesario dejar de pelear y dejar que el otro gane, por así decirlo. Aunque nosotros entendemos, bueno, es que no entiende, pues. Pero no pasa nada, pues. Quiero aclarar, cuando son asuntos claramente marcados en la Biblia, allí sí no podemos
comprometer la verdad. No podemos comprometer principios y convicciones. Esto está mal y va a crear un conflicto, pues que Dios nos ayude a resolverlos. Pero cuando son asuntos como comida, entretenimiento, algún lugar de ir a vacaciones, es que a él no le gustan las albercas, y a este le gusta el bosque, y a este le gusta, no sé, prefiere quedarse a dormir. No está mal si alguien, el más maduro, reconozca, bueno, ni modo, pues, no me gusta ir al bosque, pero voy a ir y voy a tener una buena actitud. Voy a crear un buen ambiente en la familia. Pero si usted se pone decimos a veces coloquialmente, si usted se sienta en su macho y dice, yo, esta es mi postura y nadie me va a hacer cambiar, oye, si fueras un poco más sabio, espiritual, entenderías, pues, no está mal perder. Dejemos que los hijos decidan en esta ocasión. Hermano Armando, ¿quiere compartir algo así? Bueno, yo siempre he tenido pues conflicto pues en este sentido. Sí. Se va a ir muy feo y muy algo que en realidad pues, pero a veces la realidad cuando mi esposa ves que me gana en el baño y yo a veces me aguanto y bueno, pues prefiero para no tener problemas mejor que me gane, si no hacen eso, así, algo así parecido, mejor prefiero. No pasa nada. Aguantarme, dije, pues a ver qué hago. ¿Para quién es el ventilador ahorita que hace calor? Déjeselo a la esposa o a las hijas, no pasa nada. No va a crear un problema por algo tan sencillo. No está mal perder a veces cuando son temas que pueden ser irrelevantes, ¿no? En Proverbios 19:11 dice que el hombre sabio aprende a pasar por alto la ofensa. No busca que irremediablemente se le dé la razón. El hombre que es sabio aprende a pasar por alto la ofensa. Hicieron algo que fue en su contra, dijeron algo en contra de él o algo que no le conviene mucho, pero como es sabio, maduro, busca la imagen de Cristo, aprende a pasar por alto y no se aferra. No, yo tengo la razón, yo estoy en lo correcto y tú tienes que doblegarte a lo que yo estoy. No, porque es sabio, aprende a dejar pasar por alto la ofensa. Colosenses 3:13, ¿alguien tiene ya Colosenses 3:13? Hermano Víctor, allá atrás. ¿Okay? Aclarando que Sí. son temas básicos, ¿verdad? Sí, Porque no claro, los canales, ahí sí no se pasa por alto. así es, ahí aclaramos, ¿no? Sí. Cuando son asuntos irrelevantes, sencillos, ¿no? Que podemos... hermano, vale en Proverbios 3:13, ¿qué dice? Soportaos unos a los otros y perdonaos unos a los otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y aquí en Colosenses 3:13 se nos exhorta a ¿qué hacer? Perdonar. Soportarnos unos a otros. Y soportarnos da la idea de que alguien es pesadito, de que alguien me lo voy a llevar en los hombros, de que no es fácil, pero puedo cargar con esta persona. Así como Cristo lo hizo conmigo. Aprendo a llevar las cargas de otros. Y dice, si tienes quejas de otros, ¿qué haces? Los perdonas, así como Cristo te perdonó a ti. Así como Él lo hizo con nosotros. Y Romanos 12:14 al 21, el pasaje es extenso. Pero el pasaje en Romanos dice, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué debes de hacer? Dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, lo que da a entender, vas a hacer que le arda la cara de vergüenza, porque él te trató mal, pero tú lo has tratado muy bien, y es tu enemigo. Es decir, no te sientas como que tú debes de tener siempre la razón, no. Más bien lo tratas como él no espera ser tratado, lo tratas de manera opuesta a como te ha tratado a ti. Entonces no siempre está mal perder, y remarco y acentúo, bien dice el hermano Víctor, cuando son asuntos que podemos sanamente y sabiamente pasar por alto. Cuando son asuntos doctrinales, asuntos claramente marcados en la Biblia, ahí sí no podemos ser flexibles con nada. La Biblia es la autoridad final. Pero cuando es asunto de cosas que nos podrían ahorrar un conflicto en la familia, pues adelante. Si no te gusta mucho comer algo, pues no hagas un escándalo por eso. Aprende, piensa, bueno, mi esposa se esforzó demasiado, o quizás no se esforzó demasiado, quizás no se sentía bien el día de hoy. No es un gran conflicto eso. Sí, ahí tampoco, ¿verdad? Y vamos con uno más, hermanos. Perdona de verdad. Para resolver conflictos debemos de aprender a perdonar de verdad.
Y perdonar es mostrar favor y gracia. Perdonar es olvidar el mal que se hizo en nuestra contra, del mismo modo en el que Dios nos perdonó a nosotros. Efesios 3:13 lo leímos recientemente. Así como Cristo nos perdonó. Efesios 4:32 dice lo mismo. En Miqueas dice que Dios como tú que perdona la maldad. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestros pecados, los arrojará a lo profundo del mar para no recordarlos jamás. Es lo que Dios hizo y Él es el modelo del perdón. Entonces el verdadero perdón no recuerda las ofensas pasadas cada vez que hay un nuevo conflicto. Eso solo va a agravar la situación, solo demuestra un pobre entendimiento que tú y yo tenemos de la gracia que Dios ha mostrado hacia nosotros. Entonces, ¿cómo evitar, cómo resolver los conflictos en la casa? Aprende a perdonar de verdad. Cuando empezamos una discusión y la cosa se empieza a poner algo acalorada, no es nada sabio sacar a relucir. Pero tú hace 15 años, ¿te acuerdas que te pedí una coca y no me quisiste compartir? ¿Y te acuerdas que te pedí unos zapatos cuando estábamos en tal lugar y no me los quisiste comprar? ¿Ok? ¿Perdonaste o no entonces? ¿Acaso Dios viene a nosotros y nos recuerda y está escarbando allí en tu conciencia lo que hiciste hace la semana pasada? No. Él perdonó, lo liberó, lo soltó, lo dejó ir, lo olvidó. Me encanta un canto. Él siendo omnisciente, Él decide olvidar tu error, tus ofensas. Y es lo que Él nos anima a hacer hacia unos a nosotros. Perdonar es olvidar, perdonar es entender. Él ha sido tan bueno y generoso conmigo, me perdonó toda clase de maldad. Y cuando empiezas a reclamarle a tu esposa, pero tú también me dijiste esto y esto y esto, y empiezas a escarbar y sacar lo pasado, te va a dar más conflicto. Solamente se va a agravar la situación. Y le reclamas a tu papá, cuando yo era niño me compraste los colores Blancanieves que ni servían y otros niños llevaban no sé qué cosa, y empiezas a sacar cosas del pasado. Solamente va a agravar el conflicto. Entonces aprendamos a perdonar, pero hacerlo de verdad. Cuando tengas deseos de reclamar a otros, solo recuerda lo que Cristo hizo contigo. ¿Recuerdan esos dos deudores? Uno debía una deuda impagable. Y como no entendió el carácter del rey, va y le cobra al otro de inmediato. Solamente daba evidencia. Tú realmente no conoces al rey. No te has dado cuenta de ese amor tan grande. Si lo hubieras hecho, no le reclamarías al otro que te debe una miseria en comparación con la enorme deuda que tú tenías. Bueno, entonces solo resumimos. Principios básicos, fundamentales para aplicar a toda clase de conflictos. Tu comunión con Dios es la base, es el fundamento. Y que le conozcas a Él personalmente como Señor y Salvador. Que te fortalezcas diario en oración, en la meditación de su palabra. Tratar todo conflicto no en tu razonamiento, sino en la palabra de Dios. Allí está la respuesta. Siguiente, escucha, razona, después responde. Recordar Santiago, 2 veces escuchar atentamente, junta toda la información, trata de analizar lo que sucedió, después puedes dar palabras correctas. Recordar que no siempre está mal perder. Y por último, perdonar, pero hacerlo de verdad. Pero bien, antes de terminar, hermanos, ¿alguien tiene algo para compartir, preguntar, sugerir, aconsejar, algún versículo que pueda ayudarnos? ¿Alguien así? Bien, estamos bien. Entonces, hermano Jerry, por favor. Muchas gracias. Gracias por su tiempo, hermanos. Dios los bendiga. No voy a la mujer a decir gracias, hermanos. Gracias.